La regla de Leibniz sirve para derivar expresiones de este estilo. Se trata de derivar cosas como la integral de una función. Vamos a decir, por ejemplo, mm, seno de x, no, seno de u, de u. Y los límites de integración son funciones de la u. Por ejemplo, x cuadrada, y acá arriba lo voy a poner x al cubo. ¿Ok? La regla de Leibniz nos dice cómo derivar este tipo de expresiones. Es como una fórmula corta para encontrar el resultado. A ver, les voy a escribir primero cómo va la regla de Leibniz. G de x, h de x y una función f de u. Esto es igual a la función f. Eh, Se deriva y se evalúa en h por la h. Así, así la derivada aquí, ¿verdad? Y la que sí se deriva es esta de acá, menos la f evaluada en g por la derivada de la g. ¿Ok? Entonces tienen el integrando, lo van a evaluar en el límite superior de la integral y lo van a multiplicar por la derivada del límite superior, que es una función de x, menos el integrando evaluado en el límite inferior por la derivada del límite inferior. Eso es lo que nos dice. Entonces directamente lo podemos aplicar en este caso. La función f en este caso es el seno. Entonces escribo seno. Y la función h es el límite superior de esta integral, que es la x al cubo. ¿Ok? Por la derivada de la h, que es la derivada de x al cubo, es 3x cuadrada. Perdón. 3x cuadrada. Menos, lo voy a escribir aquí abajo, menos el seno evaluado en el límite inferior. ¿Ok? Multiplicado por la derivada del límite inferior, que sería 2x. Y ya, esta sería la, la respuesta, es decir, esta sería la derivada de esta integral usando la regla de Leibniz. Les comentaba, sí, este es un ejemplo de una aplicación de la regla de Leibniz. No sé si les quedó claro de cómo se usa la regla de Leibniz con este ejemplo. ¿Qué es lo que dice el problema de la tarea? No me acuerdo si puse uno con la regla de Leibniz. No, ¿sí? Puso aplique esta función directamente con la regla de Leibniz. Ah, sí, cierto. Y luego hay un ejercicio después donde les pide que la comprueben haciendo la derivada, pero de otra forma. Sí. ¿Sí? ¿Sí está claro cómo lo tienen que hacer esos dos problemas? El primero lo van a resolver haciendo algo de este estilo y después lo que van a tener que hacer es encontrar explícitamente la expresión de esta integral. Es decir, les va a dar una función. Lo voy a hacer para este caso, por ejemplo. Voy a encontrar la expresión explícita de esta integral, que yo sé que es algo de la forma. Sí, por eso me confundí al principio con lo de la función primitiva. Esto va a ser menos coseno de u evaluada de x cuadrada a x al cubo. Es decir, esto es igual a menos coseno de x al cubo menos coseno de x cuadrada.
Este menos con este menos se hace más. Entonces me queda más coseno de x cuadrada. Esto de aquí es esta integral. Y ahora lo tendrían que derivar, porque lo que nos está indicando esta operación es encuentra la integral y después derívala y dime qué te da. Entonces, la derivada de la integral es la derivada de esto de acá abajo. Entonces la derivada de coseno es menos el seno. Entonces con este menos se hace más. Es seno de x al cubo por la derivada del argumento del coseno, que es 3x cuadrada. La derivada de coseno es menos seno de x cuadrada por la derivada del argumento, que son 2x. ¿Sí? Entonces si se fijan me está dando lo mismo, ya sea que lo haya hecho con la regla de Leibniz o primero encontrando la integral y después derivando el resultado. ¿Sí? Me dio lo mismo y es lo que quiero que hagan en el problema que viene de la tarea. ¿Sí? ¿Sí está claro? ¿Alguna otra pregunta que tengan? Sí, yo. Tengo una pregunta, dice que tenemos que encontrar el integrando. No entiendo muy bien a qué se refiere o cómo hacerlo. No sé si nos pudiera también dar un ejemplo así. Sí, sí. Nada más revisar exactamente cómo venía planteado ese problema. ¿Se refieren ustedes al problema 6? Ajá, ya lo vi. Que dice algo así: calcule f de t explícitamente donde x está entre 0 y 2pi, tal que la integral de 0 a x de f de t es igual a, vamos a ponerle coseno de x al cuadrado. ¿Sí? El asunto es que ustedes me tienen que decir qué integrando en esta expresión le tengo que poner para que me dé como resultado el coseno al cuadrado de x. ¿A alguien se le ocurre cómo hacer eso? Sí, sí, de hecho sí. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando tienen esta expresión de c, por ejemplo, en este caso de 0 a x de f de t, ¿esto a qué es igual? ¿Qué nos dice? Por, sí, es la f, ¿cómo se llama? La primitiva. Ujú, de esta función. ¿Y qué relación tiene la primitiva con la f? Que la derivada de la primitiva es la función que aparece en la integral. Es el integrando. ¿Sí? O sea, voy a usar este ejemplo. Entonces, la, la integral que aparece aquí, desde 0 hasta x, la pueden identificar como la primitiva de esta función. Y que esta función tiene la propiedad de que cuando la derivan con respecto a x, les regresa la función que está acá adentro. Entonces, en este caso, el problema nos está dando la primitiva. Esta es la f de x, la mayúscula. Entonces, para encontrar lo que está dentro del argumento, que es decir, la f minúscula, lo que tengo que hacer es derivar esta función de acá. ¿Qué función va a ser esta? Va a ser la derivada de coseno de x al cuadrado de x. Esto es igual a 2 veces coseno de x por la derivada de coseno, que es menos seno de x. Entonces esta función que va aquí adentro tiene que ser 2
x, seno de x con un signo menos de acá. Y esto va a dar coseno de x al cuadrado. ¿Sí? ¿Quedó claro cuál es el truco en este problema? El asunto es identificar qué es esta cosa y cuál es su relación con esta función de aquí. Ya les dije, esta de aquí es la función primitiva y esta de acá pues va a ser la derivada de la función primitiva. ¿Ok? Y esa sería la forma de encontrarlo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, para empezar, ¿sí quedó claro esto? ¿Tienen alguna otra pregunta? Profe, ¿me podría explicar cómo es que salió coseno de x cuadrada, por favor, hasta el último resultado? Es que eso lo da el problema. O sea, el problema les está planteando esto de aquí. Les está diciendo, hay una integral que va de 0 a x de una función desconocida, integral con respecto de t, que es igual al coseno cuadrado de x. Entonces, dada esta información, me tienen que encontrar la función minúscula que está dentro del integrando. Y la manera de encontrarla es identificando que esta parte de la derecha va a ser la antiderivada de una función. En este caso es la antiderivada de esta f minúscula. Y la propiedad de la antiderivada es que cuando deriven esa función les va a dar la función minúscula que aparece en el integrando. Entonces este coseno de x al cuadrado es información que les están dando al inicio del problema. Yo no lo estoy sacando de ningún lado, sino así lo está planteando el problema. Bien podría haber sido como viene en el ejemplo, como viene en el ejercicio de la tarea, esto igual a seno de x al cuadrado, u otra función. A lo mejor podría haber sido x al cuadrado más 1 o lo que sea, ¿no? Pero todas estas que están al lado derecho de la integral van a ser la antiderivada de la función que está acá adentro. Y lo que hay que encontrar para este problema es esta función. Sí, profe, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Sí, díganme. En el primer ejercicio que dice que hagamos la integral con las sumas de los límites de Riemann, podemos usarla ya sea a la derecha, a la izquierda o por puntos mismos. Sí, cualquiera de las dos formas que quieran usar tienen que llegar a la expresión exacta de la integral. ¿Sí? Ok. Sí, es que es un único problema donde tienen que usar el límite de una suma de Riemann para encontrar la integral exacta. Y me parece que es una función, es un polinomio, entonces debe de ser sencillo encontrarlo usando si se acuerdan, usando aquellas fórmulas de la suma desde de i igual a 1 hasta n, que esto es n por n más 1 sobre 2, etcétera, y las otras sumas con el cuadrado. No recuerdo de qué orden era el polinomio, pero seguramente van a tener que usar este tipo de fórmulas para llegar al resultado. Después toman el límite y ese límite va a ser el resultado de la integral. Sí, recuerden que esos ejemplos los hice en los videos anteriores. No recuerdo exactamente en cuál. Me parece que fue cuando empezamos a ver lo de integral indefinida, no estoy seguro, pero está ya hecho. Hay ejemplos de este estilo donde tienen que encontrar, donde hago una integral usando el límite de la suma de Riemann, y es algo parecido a lo que tienen que hacer para ese ejercicio de la tarea. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok. Sí, yo sí tengo una duda.
Sí, díganme. Sobre el ejercicio que dice función primitiva, dice encuentre la función primitiva de las siguientes funciones, se supone que es como que sacar la integral, ¿no? A ver, déjeme ubicar el problema. Es el de que dice Q5, función primitiva. Sí, ok, ya vi. Por ejemplo, algo del estilo x cuadrada menos 1 entre 2x entre x cuadrada más 1. Sí, o sea, yo les doy una función y les pido que me encuentren la función primitiva de esta función. La definición de esto es que esta va a ser, la derivada de esta es igual a la función. Entonces, dada una función, la expresión explícita de la función, tienen que decirme cuál sería una de sus primitivas. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, la función primitiva sería logaritmo natural de x cuadrada más 1. ¿Por qué? Porque yo cuando derivo esto, me va a dar la función. Es la derivada del argumento, que es 2x, entre el argumento. Así se deriva un logaritmo. Y esto es esto de acá. Entonces tienen que encontrar esta función de acá. Sí, en cierto sentido sí, es como encontrar la integral. O sea, si yo les hubiese puesto la integral indefinida de esto de aquí, pues hubieran llegado a la conclusión de que esto va a ser igual al logaritmo natural de... Ay, perdón, ya no cabe ahí. Lo voy a poner aquí abajo. De logaritmo natural de x cuadrada más 1. Bueno, este no necesita el valor absoluto porque esto siempre es un número positivo, más la constante. Donde esta de aquí es la función primitiva. Toda esta expresión de aquí, del logaritmo natural. Entonces sí, en cierto sentido sería como resolver la integral. Nada más que no se los estoy escribiendo de esta forma, nada más les estoy diciendo la función y díganme cuál va a ser la función primitiva. Sí, el asunto de las funciones primitivas es que sí tienen que usar bastante la experiencia que tengan y el conocimiento que hayan adquirido acerca de las funciones y sus derivadas. Eso sobre todo cuando abordamos el tema de integración directa, las cosas estaban resolviendo así, donde ustedes veían la integral e identificaban a partir de su experiencia o a partir de las tablas de integración cómo iba a ser la integral de esa función. Ese es un problema, ¿no? Porque pues tienen que tener como que buena memoria o tener por lo menos una tabla de las integrales a la mano para identificar rápidamente cómo son las funciones primitivas, ¿no? O sea, si se fijan, yo no puse aquí cualquier función. Cuando lo estaba escribiendo puse una donde yo ya iba a saber cuál iba a ser la función primitiva, porque no es tan sencillo de repente identificar las funciones primitivas. ¿Ok? Claro que en las expresiones que tienen la tarea ustedes tal vez tengan que hacer alguna manipulación algebraica en las expresiones para escribirlo de una forma que ya se parezca a la función, que para escribirlo de una forma en la que sea más fácil identificar la función primitiva, que fue más o menos lo que estábamos haciendo en los problemas donde les planteaba una función, una integral, y teníamos que encontrar la integral indefinida, tenemos que encontrar la función primitiva. Entonces a veces teníamos que hacer manipulaciones algebraicas aquí dentro de la integral para escribirlo de una forma en que fuese más claro
cuál era la integral de esta cosa. Entonces algo parecido acá. A lo mejor van a tener que manipular un poco esta expresión para que sea más claro y evidente que la función primitiva es lo que ustedes encontraron. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe. Díganme. En las últimas ejercicios de las indefinidas y indefinidas podemos calcularlos como directamente ya, o sea, sin algún método como el que ya nos enseñó, o cómo las tenemos que hacer. Pues en realidad las pueden hacer como quieran. O sea, si, si ustedes lo quieren resolver de la misma forma en lo que... si ustedes lo quieren resolver de la misma forma en la que las estuvimos resolviendo, pues no hay ningún problema. Si quieren usar un método ya más avanzado, también va a ser algo que les va a tomar como correcto. Ok, ¿Sí? Ok. sí, gracias. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿No? Bueno.